Hola, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en el estudio de la escuela sabática del día de hoy, sábado 25 de noviembre, ya casi finalizando el año y también finalizando este trimestre. El tema de hoy se titula Las promesas de Dios, la fe y la oración. Le queremos dar la bienvenida a todos los hermanos aquí presentes y a todos nuestros amigos que se conectan en las redes sociales, ya sea que lo vean por Facebook, por YouTube, por Instagram. Les invitamos a que puedan estudiar con nosotros la palabra de Dios. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en 2 de Pedro 1:4. Los invito a buscarlo, se encuentra también en la pantalla, pero es importante que vayan checando ustedes todo en su Biblia, que puedan ir viéndolo. Dios nos ha entregado o nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense qué versículo tan poderoso tenemos esta mañana. Dios nos ha dado grandes, dice así, grandísimas promesas y preciosas. O sea, son enormes las promesas de Dios y son preciosas para cada uno de nosotros, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pueden imaginarse lo que es esto? Llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de estas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Es por eso que esta mañana vamos a estudiar promesas de Dios, la fe y la oración. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo están vinculadas? ¿Cómo están ligadas? Vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Si alguien quiere comentar, también en redes nos pueden comentar cuál es su promesa favorita en la Biblia. Nos pueden mandar el versículo bíblico. O aquí también, si alguien gusta comentarnos, vamos a estar estudiando todas estas promesas. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar. Por eso es que están vinculadas con la oración, pues su cumplimiento nos es garantizado por la palabra empeñada por Jehová. O sea, todas las promesas que tú encuentras en la Biblia, que son miles, son un motivo por el cual tú puedes orar. Todas esas promesas tú puedes orar pidiéndoselas a Dios y su cumplimiento dice que está garantizado. ¿Por qué? Porque Jehová ha empeñado su palabra. Entonces, Él va a cumplirlo. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos 6, capítulo 6, versículos 17 al 19. Fíjense qué interesante cita. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, recibimos un firme consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. O sea, quiere decir que Dios es ¿qué? Inmutable. Su palabra es inmutable, su consejo, o sea, no va a cambiar. Y si Él hizo una promesa, Él la va a cumplir. Dice que es imposible que Dios mienta. Y además es imposible que su palabra no se cumpla. Así como lo estudiamos cuando leímos justificación por la fe, que todo lo que Dios dice, eso se cumple. Por ejemplo, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué ocurrió? Fue la luz, no había manera de que no hubiera luz.
Cuando dijo la tierra produzca hierba verde, ¿qué ocurrió? Inmediatamente la tierra empezó a producir hierba verde y árboles según su fruto, según su semilla, etc. Todo eso fue porque así lo dijo la palabra de Dios. No había manera en que Él dijera algo y no pasara nada, porque Él es la palabra. Por eso en Juan 1:1 dice que la palabra o el verbo de Dios, o sea, Él es la vida. Y cuando Él dice, se hace. Yo puedo decir algo y no necesariamente se va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo el poder de Dios. Y a lo mejor le puedo decir a alguien que haga algo y esa persona a lo mejor lo hace, a lo mejor no lo hace. O lo hace a regañadientes, ¿no? O prometo algo y a lo mejor sí lo puedo cumplir, pero a lo mejor no lo puedo cumplir. O me olvido de cumplirlo, o no lo hago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, porque Dios es inmutable y para Él es imposible mentir y todo lo que dice se hace. Es por eso que la palabra de Dios, la Biblia, se cumple. ¿Por qué? Porque no hay manera en que no se cumpla. Entonces, en esto nosotros tenemos un firme consuelo, nos dice Hebreos. Nosotros los que hemos acudido para asirnos de esta esperanza. Para mí eso es una esperanza y un consuelo, porque quiere decir que lo que Dios me prometió se va a cumplir. ¿Sí? Aunque a lo mejor he estado orando por algo y no se ha cumplido. Y yo digo, ¿pero cuándo, Señor? Pero está empeñada en su palabra y que se va a cumplir como Él crea conveniente y en su tiempo, cuando Él diga. Entonces dice que esta esperanza, ¿qué hace? Hace que nuestra alma se mantenga firme y se mantenga segura. Ahí es donde tú puedes tener firmeza y seguridad. Muchos en el mundo andan buscando firmeza y seguridad, pero el mundo no te puede dar seguridad, ni las personas, porque somos muy variantes, cambiamos. Sin embargo, esta esperanza te da seguridad y firmeza a tu alma. Dice que igual que un ancla le da firmeza a un barco. Esta es una esperanza que ha penetrado, dice, hasta detrás del velo en el templo celestial. Aquí se está haciendo alusión a qué lugar. Al santuario celestial, pero está haciendo alusión que incluso entró ¿dónde? Al lugar santísimo. Porque detrás del velo, ¿qué había? El lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios, o sea, el mismo trono de Dios. Allí en el centro del universo, donde está el santuario celestial, donde está el Padre, donde está Jesús intercediendo por nosotros, donde está el Espíritu, allí esa esperanza que tú tienes en las promesas de Dios llega hasta ahí, porque ahí es el centro donde sale ¿qué? La palabra de Dios y la que hace que se cumpla todo y que tiene control de todo. A veces pensamos que este mundo ya se salió de control o que nuestras vidas ya se salieron de control. Pero ¿quién tiene el control? Dios. Él sigue allí. Y dice que cuando Ezequiel describe cómo era su trono, que aparte de que era hermoso, ¿qué era? Dice que había ruedas, que el trono tenía ruedas. Y que ruedas, vio las ruedas y adentro tenía otras ruedas. Y giraban y parecía que no se entendía nada. Pero ¿qué dice? Que eso simboliza el control que tiene, que parece como que gira y que no se entiende lo que pasa, pero para Dios sí. Él tiene un dominio y un control absoluto de todo. Y eso es lo que debe mantener firme y segura a nuestra alma. Dios está en continuo movimiento, ¿sí? Sosteniendo, imagínense nada más aquí en el planeta Tierra, ¿a cuántas almas está sosteniendo? 8,000 millones. Y no solo sostiene a los humanos, sino a los animales, los ecosistemas, las plantas, etc. Y también hay otros mundos, sabemos, ¿sí? Y es posible que no solo mundos, sino universos, que haya multiversos.
Así es, Dios está al control. Entonces, todo esto dice que ha llegado hasta el lugar santísimo. Claro, porque ahí es donde está el centro del universo y es donde está nuestra esperanza. Entonces, podemos confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una base sólida. Ya vimos que es la palabra de Jehová. Su palabra está empeñada y no hay manera en que su palabra no se cumpla. Por eso es que la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. ¿Cómo describe Hebreos 11.1 a la fe? ¿Qué nos dice de Hebreos 11.1? Es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Estar bien seguro de algo, ¿no? Bien confiado, saber. Yo tengo certeza que ahorita es de día, aquí donde estamos, ¿sí? Porque pues es evidente, ¿no? Y tengo confianza, no puedo decir, dudo que sea de día, tal vez sea de noche. No, ya estaría perdiendo la cordura, ¿no? Tengo esa certeza. Bueno, tú debes de tener la certeza también en las cosas que no se ven, estar bien seguro. No ves a Dios, no ves a sus promesas, no ves su trono. Sin embargo, tienes que la certeza de Él. Y eso se llama fe. ¿Sí? En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. ¿Cómo se logra éxito en la vida? Teniendo fe. Si tú tienes fe, confianza en Dios, vas a tener éxito. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿cómo tiene que ser? Cuando lo pidas debes de estar, ¿qué? Ya creyendo, incluso agradeciéndolo. ¿Por qué? Porque Él ya lo escuchó y ya lo tomó en nota y ya lo sabía, de hecho. Ya lo sabía antes de que lo pidiéramos. ¿No te dije que si creyeres verías la gloria de Dios? Entonces, Jesús explica claramente que nuestra petición debe de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, si tú oras pidiendo el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿crees que van a estar en armonía con su voluntad? Claro, porque están en su palabra. Pero si pedimos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, entonces sí, no podemos tener esa seguridad. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Porque muchas veces pedimos cosas, pedimos, ¿para qué? Para satisfacernos nosotros, cosas egoístas. Y dice que todo lo que pedimos y que recibamos debe ser para hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Cuando se satisfacen estas condiciones, o sea, que pidamos conforme a la voluntad de Él, que pidamos lo prometido por Él y que lo que recibamos lo usemos para hacer su voluntad, sabemos que se están satisfaciendo las condiciones y la promesa es indubitable, o sea, no se debe dudar, se va a cumplir. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Por eso es importante comprender esta ciencia, dice que es la ciencia de la oración. Muchas veces oramos precipitadamente, oramos nada más por orar, o oramos y no lo tomamos realmente en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Estás como si estuvieras en una llamada, ¿no? O en una videollamada con el trono del celestial. Y muchas veces hasta hay situaciones en las que se juega en la oración, alguien está orando y la otra persona anda haciendo otra cosa, ¿no? O se ora precipitadamente. Pero 1 Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones,
podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, esta es una ciencia y debemos irla comprendiendo. Muchas veces hay personas que dicen, es que Dios no me contesta, Dios no me oye. O ora tú porque a ti sí te oye y a mí no. No es que no los oiga, es que a lo mejor no saben cómo orar o no están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense esta cita tan hermosa que se encuentra en Hebreos 10:38. Mas mi justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Fíjense cómo se refiere Dios a nosotros, mi justo. Y una pregunta, ¿tú y yo somos justos? No tienen por qué llamarnos así Dios. Porque no somos justos, somos pecadores y bastante pecadores. Pero ¿qué ocurre? Si tú te entregaste a Cristo y decidiste que su justicia fuera colocada sobre ti, se lo pediste, para Él eres su justo. Y por eso dice, mas mi justo vivirá por la fe. O sea, ahí es cuando tú y yo tenemos que vivir, ¿por qué? Por la fe. ¿Cómo vivió Noé antes del diluvio, en el mundo antediluviano, un mundo tan difícil, tan terrible, donde se veían cosas espantosas, un mundo inseguro? ¿Cómo vivió Noé en ese tiempo y su familia? Por la fe. ¿Cómo vivió Jesús en su tiempo? Por la fe. ¿Y cómo debemos vivir tú y yo ahora en el 2023, que es un tiempo también bastante difícil, previo a la segunda venida de Cristo? Que dijo Jesús que serían los días como los días previos al diluvio y como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo debemos de vivir? Por la fe. Y dice Dios, ¿y si retrocede? ¿Qué ocurre? Si alguno de nosotros retrocedemos y dejamos de vivir por la fe, ¿qué va a hacer Dios? Dice que su alma no se va a complacer de nosotros. Y eso sería muy triste, ¿no? Por eso dice, no somos de los que retroceden, porque muchos a lo mejor conocieron del amor de Dios y en algún momento de su vida dejaron de tener fe, retrocedieron. Pero nosotros no tenemos que ser de esos que retroceden, tenemos que ser justos en Cristo todos y vivir por la fe. Y aún alguien que se haya apartado de ese camino de fe puede volver y Dios se va a complacer en eso. Esta cita del justo vivirá por la fe es la cita que recordó Martín Lutero cuando iba subiendo las escalinatas. ¿Y qué ocurrió? Él iba haciendo penitencia, iba de rodillas en Roma. ¿Por qué? Porque tenía que hacer penitencia de acuerdo a lo que enseñaba la Iglesia Católica, para poder acceder a la gracia y para poder acceder a la misericordia de Dios, según la tradición romana católica. Entonces, ¿qué ocurrió? Él a media escalinata, cuando iba subiendo de rodillas, se acordó lo que decía la Biblia, lo que había leído en una Biblia encadenada en un monasterio, porque no se podía tener acceso a la Biblia. Él porque era monje y en un monasterio encadenada la encontró y porque sabía latín, pero alguien que no sabía latín como la gente común no podía leer la Biblia. Y por eso es que vivían sumidos en la ignorancia y en los abusos del clero. Pero ahí fue cuando recordó el justo por la fe, mira. Entonces, ¿qué hago haciendo penitencia? ¿Qué hago subiendo la escalinata de rodillas para que Dios tenga misericordia de mí? Si por fe en Cristo puedo obtener misericordia. Entonces, todas las oraciones que se eleven con fe, con un corazón sincero, serán oídas y contestadas por Dios. Y el suplicante obtendrá la bendición cuando más lo necesite. Fíjense bien, muchas respuestas a las oraciones no son inmediatas.
Dice que obtendrá la bendición cuando más lo necesite. Y a menudo, dice, esta excederá sus expectativas. A lo mejor esperabas algo y obtuviste mucho más de lo que esperabas, ¿verdad? Y entonces, hay veces que es el Señor. Yo le decía a Luis que cuando veo la respuesta del Señor, siempre volteo hacia el cielo y siento que Él me hace clic, me cierra el ojo. Yo, fuiste tú, ¿verdad, Señor? Y así, nos cierra el ojito como diciendo, ¿ya ves? No se pierde una sola oración, dice, de un verdadero santo, si es elevada con fe por un corazón sincero. Nosotros tampoco somos santos, pero podemos ser santos ¿en quién? En Cristo. Todas estas promesas las podemos gozar gracias a Jesús. Por eso es que tu oración es escuchada, por eso es que tú puedes recibir respuesta, porque no lo mereces, ni yo lo merezco. Como decíamos otros días, ni siquiera merecemos un bocado de pan, porque fuimos rebeldes, escogimos al enemigo. Y si Dios fuera como nosotros, diría, pues que te alimente Él, ¿no? Que te sostenga Él, lo escogiste a Él, escogiste su gobierno. Pero no es así, porque desde un momento Cristo se dio en el plan de salvación. Y es por eso que tú tienes derecho ahora a ¿qué? A comer, derecho al aire, a que Dios mantenga el mundo, a que tengas una casita, una camita cómoda, que puedas tener una vida, descansar, agua, ¿no? Y sobre todo el perdón, la salvación, alegría, paz. Todo eso se lo debemos a Cristo. Y también el hecho de que podamos gozar de libertad, de poder orar y de poder acudir al trono y decirle, Señor, tengo necesidad de esto. Dios tiene un cielo, dice, lleno de bendiciones. ¿Cuántas bendiciones crees que tenga Dios en el cielo, en su mente, en su corazón? De Él sale todo. Esas alegrías, esas bendiciones, esos gozos que tú puedes tener, ¿de quién salen? De Dios, de la mente de Dios. Y Él tiene una innumerable cantidad de bendiciones que te puede dar. Dice, si buscas seriamente la ayuda que solo el Señor te puede dar. Pero normalmente solemos buscar nosotros mismos cómo sacarlo adelante o buscar a otras personas. Nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios ha prometido está fundamentado, ya dijimos al principio, ¿en qué? En su inmutabilidad, o sea, en que Él no cambia, y en su palabra. Vamos a ver qué dice Tito 1:2. Tito 1:2 dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. ¿Qué dice ahí claramente? Que Dios no miente. ¿Y que Él prometió la vida eterna desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. O sea que esto no es una decisión que Dios tomó ayer. O que lo tomó por sorpresa. O que le tomó por sorpresa, o que dijo, ahora cómo voy a salvar al hombre, ahora cómo les voy a ayudar. Todo esto está desde el principio de los siglos. Antes de que incluso fuéramos creados. Antes de que fuéramos creados tú y yo. Ahora Dios te creó con un propósito, con un objetivo. Tú no naciste en este mundo nada más porque sí. Dios tiene un plan para tu vida, Él te creó por algo. Pero muchos vivimos como si solamente un día hubiéramos aparecido. Y Dios tiene un plan para tu vida, para la mía, para la de todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios eso, descubrir cuál es el propósito para mi vida. ¿Por qué Dios me permite estar aquí en la tierra? ¿Por qué me hizo a mí y no hizo a otra persona? ¿Sí? Tú eres especial a los ojos de Dios. Entonces,
Todo esto nos va dando fe y confianza en las promesas de Dios. Y entonces vamos a poder confiar en el Padre y acercarnos a Él, como dice, confiadamente hasta el trono de la gracia, de la misericordia, para hallar oportuno socorro. Dios responde todas las oraciones cuando Él lo considera mejor y de la manera que lo considera mejor. Eso sí. ¿Por qué? Porque Él es sabio, Él ve el pasado, el presente y el futuro. Tú nada más ves este momento y tú quieres ahorita la respuesta. Y si Él cree conveniente, si te sirve ahorita la respuesta, te la va a dar. Y si no, la va a postergar al momento que Él lo crea conveniente. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. O sea, la oración tiene que ser hecha con fe, creyendo. Cuando pidáis a Dios que os ayude, honrad a vuestro Salvador creyendo que recibís su bendición. O sea, desde que lo pides ya debes de creerlo, que lo vas a recibir. Su bendición, todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. No tenemos más que pedir. Ahora recordemos que debemos pedir conforme a su voluntad, porque si yo pido algo que no es su voluntad, pues ¿cómo voy a creer desde un principio que Dios me lo va a dar? Tiene que estar en armonía con su voluntad. Imagínense que alguien ore, no, porque se muera fulano de tal. ¿Crees que Dios le va a contestar esa oración? Claro que no, está violando un mandamiento y está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios no puede bendecir algo que está violando su ley o yendo contra su voluntad. Y ni siquiera te va a traer esa bendición a ti. Si Dios te contestara muriéndose esta persona, tú te llenarías más de odio, de sentimientos equivocados y tendrías un sentido de satisfacción, de alegría equivocado, gozándote en la muerte de una persona, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos pedir, a lo mejor no tan drásticas como este ejemplo, pero sí podemos pedir muchas cosas que van contra la voluntad de Dios. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No temáis confiar en Dios, fiad en su segura promesa, pedid y recibiréis. Juan 16, 24. O sea que no debemos desconfiar de Dios si no vemos o no sentimos una respuesta inmediata. Eso no quiere decir que no la haya escuchado. Eso no quiere decir que no esté tomando cartas en el asunto. Dios es demasiado sabio para errar, o sea, para equivocarse, y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. Entonces, Él no se va a equivocar, Él sabe cuándo responder. Y es muy bueno como para que diga, no se la doy, que se aguante, ¿no? Él no te priva de algo bueno. Entonces, esa confianza, ese conocer a Dios y saber cómo es Él, te va a dar esa fe en que Él está a cargo de tus oraciones y que Él va a responderte. El hombre está sujeto a equivocarse, nosotros sí, y a veces nos equivocamos al orar. A veces pedimos equivocadamente o pedimos lo que no nos conviene. Y aunque las peticiones asciendan de manera sincera, no siempre pedimos las cosas que son buenas para nosotros o para otros, o para glorificar a Dios. A veces pedimos cosas que no glorifican el nombre de Dios. Y a lo mejor lo hacemos con el corazón más sincero y no nos damos cuenta de que estamos pidiendo algo equivocado o algo mal. Pero Dios, que no se equivoca, Él sí se da cuenta. Y Él sabe cuándo responder y cuándo no. A lo mejor hay algo que tú has estado orando por mucho tiempo y Dios no ha contestado. A lo mejor tienes que reformular o replantear lo que estás orando.
Pedirle a Dios sabiduría para que entender cuál es su voluntad. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Entonces, si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Fíjense bien lo que dice al final. Nunca nos da algo perjudicial, nunca, sino la bendición que necesitamos. En lugar de algo que pedimos y que no sería tan bueno para nosotros. Entonces, si tú confías en tu Padre, tienes fe en Él, puedes confiar en que Él sabe lo que es mejor para ti y para tus seres queridos, para tu iglesia, para toda la gente. ¿Y qué ocurre? Que Él va a ir respondiendo conforme sea su voluntad. Y tú como hijo que confías en Él, debes ¿qué? Someterte a su voluntad. A veces no es fácil porque a veces nuestra voluntad es contraria a la suya. Pero por eso tenemos que pedirle también que transforme nuestro corazón, nuestra voluntad. Dios también nos pide que expresemos las oraciones. Y no solo quiere decir en forma verbal, porque una oración puede ser expresada mentalmente. Tenemos el caso del hombre endemoniado de Gadara, ¿no? En el libro del deseo de todas las gentes, dice que él estaba endemoniado, bueno, el de la Biblia también lo dice, ¿no? Que estaba endemoniado, tenía una legión y el pobre hombre no podía ni hablar. Pero ¿qué ocurrió? Dice que cuando vio a Jesús, supo que era su única oportunidad para sanar. Legión puede llegar a ser de 6.000 soldados. Legión dice 6.000 soldados, hasta 6.000 soldados. Imagínense el pobrecito. Y entonces, cuando él quiere pedirle ayuda a Jesús, no puede hablar. Pareciera que su voluntad está sujeta a otra voluntad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Dice que en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, de su mente, él pide una ayuda y Dios escucha eso. Escucho cuando los demonios le dicen al Señor Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres contra nosotros, no? Sí. Y dice, Él es el único que me puede ayudar, porque a Jesús no lo conocía. Claro, porque los demonios mismos confesaron a Jesús, le dijeron Hijo del Dios Altísimo. Entonces él, este pobre hombre, se dio cuenta, aquí hay algo especial y es el único que me puede ayudar porque nadie me puede ayudar en todos lados. Y él clama en su mente y pide ayuda y Jesús lo oye. Entonces toda oración que se expresa no necesita ser incluso de forma verbal, como dijimos, en el corazón. Tú puedes orar a Dios y pedirle. Hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede escuchar, hay gente que tiene muchas enfermedades o problemas, pero su corazón puede pedir ayuda a Dios y Dios va a escuchar esa oración. Dice aquí, la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra puede hacer. Hay veces que parece que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque ni médicos, ni ninguna persona te puede ayudar. Solo Dios. O nadie puede curar tu tristeza, nadie puede curar tu depresión, tu ansiedad. Pero ahí en tu corazón tú tienes que clamar a Dios y Dios no va a dejar sin respuesta esta oración. Raramente, dice, nos encontramos 2 veces en la mismísima situación. Tenemos que atravesar continuamente por nuevas situaciones y nuevas pruebas, donde la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente.
¿Por qué? O sea, todo el tiempo estamos viviendo cosas diferentes, nuevas situaciones, nuevas cosas que ocurren. Y necesitamos la ayuda de Dios, su guía. Debemos tener la luz continua que viene de Dios. Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. ¿Y cómo nos manda mensajes Cristo? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Alguna vez te ha mandado un mensaje Jesús? Jesús responde de muchas maneras y te manda mensajes de muchas maneras, pero muchas veces estamos tan cerrados, tan tapados de nuestro entendimiento que no escuchamos esos mensajes, no los vemos. Y hay personas que a veces son más sensibles a las respuestas de Dios y perciben cuando Dios respondió, pero hay personas que no. Y dicen, fue la buena suerte, me va re bien, aquello, ¿verdad? Y no reconocen a Dios, no se dan cuenta de los guiños que Dios les hace, cómo les bendice, cómo les cuida, cómo les protege. Y aparte, Cristo te manda mensajes muchas veces, tanto de cariño, como de amonestación, como de guía, como de consuelo. A veces también nos llama la atención. Y nosotros debemos ser capaces de ver que Dios nos está hablando. Forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración de fe, lo que no nos sería dado de otro modo. O sea que la oración tiene que venir acompañada de ¿qué? De fe, de confianza. Dijimos hace rato que fe, en Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que no se ve. Las bendiciones serán proporcionales a nuestra fe. Oren con fe. Que no se debilite su fe, o sea, su confianza, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Por eso es que Jesús a muchos que les hacía milagros les decía, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Conforme a tu fe, te sea hecho. Y luego dijo, wow, nunca había visto tanta fe en todo Israel. ¿Se acuerdan? Cuando lo del centurión. Y le hizo milagros a varios. Incluso a la mujer sirofenicia, ¿no? Que vino a pedirle por su hija que estaba muy mal. Y que dice, bueno, yo he sido mandado a las personas de Israel porque ella era extranjera. Y en el deseo de todas las gentes nos explica, dice que Jesús estaba tratando de dar una lección, porque tanto los discípulos como la gente pensaba que solo podían tener acceso a las bendiciones de Dios los israelitas. Y él quiso poner un ejemplo con esta mujer. No es que le hiciera fea y dijera, tú por ser extranjera no te hago el milagro, no. Ya le había hecho milagros a extranjeros. El asunto estuvo aquí que quería dejar una lección bien clara. Y como esta mujer tenía mucha fe, supo que con ella podía dejar claro ese ejemplo. Y entonces cuando llegó él le dijo, hazme el milagro. He sido mandado a las ovejas de Israel. Dice, sí. Dice, pero aún, dice, los perrillos, dijo la mujer, comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, diciendo, yo soy una perrilla porque soy foránea, extranjera, pero aún así, ¿cómo? ¿Qué? Las migajitas que caen de la mesa donde hay mucho. En Israel hay bendiciones, pero yo extranjera puedo acceder, aunque sean las migajitas de las que caen en la mesa. Y por fe se aferró y demandó el cumplimiento de esa promesa. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Qué fe, ¿no? Y le concedió ese milagro, la salud de su hija. Entonces, vemos allí que aún siendo extranjera tenía fe en Dios y sabía que Cristo le podía hacer el milagro. Asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones. También esto es importante porque a veces pedimos algo, pero no tenemos nuestras vidas en armonía con nuestras peticiones.
Por eso tenemos que analizar bien cuando a veces hay cosas que no, Dios no nos ha contestado. A lo mejor hay algo que no estamos cumpliendo. Tenemos que ponernos en armonía con las peticiones, de modo que podamos recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar y que nosotros hemos demandado. Oren, crean y regocíjense. Canten himnos de alabanza, porque Él les ha contestado las oraciones. Fíjense, cuando Dios te contesta una oración, ¿qué debes de hacer? Orar otra vez, agradecerle, creer más, tu fe debe aumentar y debes regocijarte. Dice aquí que incluso debes cantar himnos de alabanza porque Él te ha contestado la oración. Y así era en la antigüedad, varios personajes bíblicos, después de que Dios les contestaba, ellos alababan a Dios y cantaban. ¿No se acuerdan cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Qué hicieron después? Cantar. ¿Qué hizo Ana cuando Dios oyó su oración de tener a su hijo Samuel? Cantó y alabó a Dios. Pero nosotros, ¿qué? Si bien nos va, le damos gracias. Y si no, ni nos acordamos. Entonces tenemos que tener un espíritu de agradecimiento. Acéptenlo al pie de la letra, porque el que prometió es fiel, nos dice Hebreos 10:23. No se pierde ninguna súplica sincera, el canal está abierto, la corriente está fluyendo. La oración de fe nunca, dice, se pierde. Pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma que tú lo pediste y para el objeto mismo que esperamos. O sea, cuando tú vienes y te presentas delante de Dios, reconoces pues tu impotencia, que tú no puedes lograrlo. Y Él sí puede, porque todo lo puede. Y reconoces también su soberanía, que se basa en su voluntad. Y que Él te está escuchando, tienes fe. Pero dice que es presunción suponer que Dios te va a contestar las cosas tal cual tú se las pides siempre. Y como tú quieres y a la hora que tú quieres. Tenemos que confiar en que Él en su sabiduría, en su soberanía, Él sabrá responder como Él crea conveniente. O sea, más que un listado de peticiones en tiempo y forma que tú se las pidas a Dios, debe ser el acercarse al Padre y decirle: Señor, tengo esta necesidad, este problema, lo dejo en tus manos, resuélvelo como tú deseas, como tú creas conveniente, hazte cargo de esto porque yo no puedo hacerme cargo. Y entonces Dios irá abriendo y Él irá resolviendo conforme Él sabe que se debe resolver. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:29. A ver, vamos a buscarlo. Mateo 9:29. Desde el 27 dice: y partiendo Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a casa los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Porque devolverle la vista a alguien no es cualquier cosa. Ellos le dijeron: sí, Señor, sí creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o sea, hechos. O sea, conforme a la confianza que ustedes tienen. ¿Y tenían confianza? Sí, porque recobraron la vista. Dios pudo hacer el milagro a través de Jesús para que estos ciegos lo recuperaran, pero se requirió fe. Y de hecho tenían fe porque lo andaban persiguiendo. Iban gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Pues porque era su única esperanza. Imagínate si tú hubieras vivido en ese tiempo, ¿no hubieras ido a buscar a Jesús para que te sanara? Yo sí. Dice: por favor, que se me quiten todos los achaques. Porque dice que donde pasaba Jesús, no había ningún pueblo donde pasara y que quedara un enfermo.
Imagínense qué bonito. Todos alaban. Él les impartía vida. Cuanto más dice que con fe debemos de pedir. Vamos a ver también Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice, y viéndolo, desde el 20, y viéndolo los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis que es esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, Jesús estaba ejemplificando, obviamente no vamos a orar y pedirle al monte, pásate de aquí para allá, ¿no? Porque eso también sería presunción, ¿no? Y no es conforme a la voluntad de Dios. Pero se está refiriendo a un monte, a lo mejor algún problema, alguna enfermedad, alguna situación difícil, ¿no? Y Dios va a intervenir. Entonces, tenemos que confiar en sus promesas, confiar en Dios y aprender a orar. La gracia de Cristo está disponible aún antes de que oremos. Si no advertimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe y no permitir que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. Fíjense, cuando nos entra la desconfianza, ¿qué pasa? Nos separamos de Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nuestra fe no debe vacilar. Nuestra confianza en Dios debe ser firme. Y cuando más necesitemos su bendición, ¿qué va a ocurrir? Dice que va a caer sobre nosotros como cae la lluvia. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, dice que la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. ¿Ustedes recuerdan cuando Daniel estuvo orando en el libro de Daniel? Dice que aún estaba orando y ya había sido ¿qué? Dada la orden para que el ángel fuera ¿qué? A ver a Daniel. Y entonces cuando le empieza a hablar, dice que el ángel le dice, es que eres muy amado en el cielo, Daniel. ¿Y por qué era muy amado Daniel? Era un hijo de Dios. Igual había venido cautivo. Uno podría decir, wow, si amaba a Dios a Daniel, ¿por qué le permitió venir cautivo? Y le pasaron cosas terribles a Daniel, pobrecito. Pero ¿qué ocurrió? En todas esas situaciones difíciles, Dios estuvo con él y su fe no vaciló. Y él siempre obedeció a Dios. Fue de los pocos leales en Babilonia. ¿Y qué ocurrió? Cuando oró, dice que fue dada la orden inmediatamente en el cielo para que viniera el ángel. Y yo me pregunto, tú y yo ¿quiénes somos nosotros para que cuando oremos sea dada una orden en el cielo? Porque así como fue dada una orden para Daniel, para que venía a contestar la oración de Daniel, es dada una orden para nuestras oraciones. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero tenemos que andar en integridad. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Solo con la ayuda de Dios. Porque la integridad no es algo natural para nosotros. No somos íntegros. Entonces tenemos que pedir la integridad a Dios, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Y dice que el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad. Por eso es que podemos pedir todas estas bendiciones, pero también tenemos que cumplir las condiciones. Efesios 2:8-10 dice,
Vamos a buscarlo. Efesios 2, 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, porque tampoco es natural para nosotros tener fe. ¿De quién es? Es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Si tú no tienes fe, o se te hace difícil creer, pídele ese don a Dios. Dame fe. Sí, por eso dijo Jesús, si tuvieras fe como el granito de mostaza, que es bien chiquito, pero muchas veces no tenemos fe ni como el granito de la mostaza. Entonces, si no tienes fe, pídele fe a Dios, pídele confianza. Necesitas conocerlo para poder tenerle fe, para poder confiar en Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y antes aclara que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo es por fe y todo es gracias a ¿quién? A Jesús. No es porque yo me porte bien, no es porque a mí sí me escuche Dios y a ti no, ¿no? Todos tenemos acceso al trono. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero debemos permanecer ¿en quién? En Cristo. Y sus palabras deben permanecer ¿dónde? En nosotros. Presentada esta promesa cuando oráis, tenemos el privilegio de ir a Dios con santa osadía. Es santa osadía, ¿por qué? Porque yo no soy digno, pero puedo demandarle a Dios el cumplimiento de sus promesas. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos va a oír y nos va a contestar. Pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces le pedimos algo a Dios y vivimos contrario a nuestras oraciones. No tienen valor si caminamos en dirección opuestas a Él. Yo le estoy pidiendo algo a Dios, pero con mis acciones y mis palabras hago otra cosa. Entonces, ¿cómo va a responder Dios eso si no hay un rumbo fijo por el que estamos yendo? Por eso en Mateo 11:28 tenemos una promesa que dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si tú estás cansado, estás trabajado, estás harto, a lo mejor pídele a Dios descanso y Dios va a cumplir su promesa. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar un carácter cristiano. Muchos luchamos con nuestro carácter, muchos luchamos con el pecado todo el tiempo. ¿Y cuál es el medio ordenado para tener éxito en eso? La oración. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Si tú no tienes paz, si tú no eres feliz, ponte a orar. Pídeselo a Dios. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer todas estas bendiciones. Mediante la fe puede ser suplida cada deficiencia del carácter. Cada contaminación puede ser purificada. Cada falta puede ser corregida. Cada excelencia puede ser desarrollada. ¿Cómo? Orando con fe. Podemos pedir perdón por el pecado. Si tú has pecado, pídele perdón a Dios en oración. Si tú necesitas el Espíritu Santo, que todos lo necesitamos, pídeselo en oración. Ese don, si tú necesitas y quieres un carácter como el de Cristo, pídeselo. Si tú necesitas sabiduría y fuerza para hacer la obra de Dios, pídeselo. Pero fíjate bien, no sabiduría y fuerza para volverte multimillonario, sino ¿para qué? Para hacer su obra, para alcanzar a las multitudes.
Cualquier don que Él haya prometido, tú lo puedes pedir en oración y luego tenemos que creer para recibirlo y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Dice que demandamos muy poco cuando podríamos pedir mucho, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Entonces nosotros podríamos tener mucho más bendiciones de Dios, pero no las pedimos, no las demandamos y a veces ni las conocemos porque no leemos la Biblia y no conocemos sus promesas. Mateo 7, 7, 8 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama, ¿qué ocurre? Se le abre. Si tú vas a ver a alguien a su casa y solo te paras afuera y no tocas, o no tocas el timbre, ¿te van a abrir? Solamente que coincida de casualidad que en ese momento vayan saliendo o te alcancen a ver, ¿no? Pero si no tocas, ¿cómo te van a abrir? Tú pídele a Dios y pon tu vida en armonía también con la voluntad de Dios. Y dice: ¿cuánto más les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces debemos orar por el Espíritu Santo, pedirle ese don tan maravilloso para tener poder para vencer el pecado, para llevar almas a Dios. Aquí hay algunas promesas de Dios que podemos reclamar, creyendo en quien las prometió, que es fiel. Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tú le puedes pedir eso a Dios, que te haga entender cuál es el camino, que te enseñe por dónde debes de andar, que fije tus ojos sobre ti. ¿Te has puesto a pensar alguna vez si Dios te está viendo? Si Dios fija sus ojos sobre ti. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que tú puedes orar pidiéndole a Dios que te enseñe esas cosas grandes y ocultas que están tapadas a tus ojos, a tu mente, a tu entendimiento. Y Él te las va a mostrar. Eso está en Jeremías 33, 3. También tenemos otras promesas aquí en la pantalla. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Si estás en una situación de riesgo, una situación como la que estamos viviendo actualmente, que parece que estamos rodeados, tenemos que pedir que el ángel del Señor acampe en derredor nuestro. ¿Podemos tener miedo si el ángel del Señor está alrededor? ¿No? También en Salmo 103, 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, ¿qué? Todas tus dolencias. Ahí está la promesa del perdón, la promesa de la sanidad a las dolencias. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Salmo 67, 6. Puedes pedirle que la tierra dé fruto para ti, que te bendiga. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Juan 14, 27. Esa es otra promesa que tú le puedes pedir: paz. Si tu corazón no tiene paz, si tu corazón tiene miedo, tu corazón está turbado, Dios te puede dar la paz. Dice: el de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Proverbios 22, 9. Porque Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 107, 9. Y aquí no solo se refiere a los que tienen hambre física, sino también hambre espiritual. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré.
También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esta es una cita hermosa, una promesa hermosa. No debemos de tener miedo. Él es nuestro Dios y dice que nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a sustentar. ¿Qué más queremos? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues tenemos que pedirle eso. Si tú estás muy cansado, muy débil, ¿qué le puedes pedir a Dios? Que te renueve las fuerzas. Pero vivir también en armonía, a pedirle eso, ¿verdad? Le pedimos que nos renueve las fuerzas y nosotros mismos abusamos con malos hábitos. ¿Qué va a ocurrir? Pues no estamos obrando conforme a lo que estamos pidiendo. Entonces, por eso es importante poner nuestra vida en armonía con lo que oramos. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido, y la promesa es: se os dará. Nuestra parte consiste en orar y creer, velad en oración, velad y cooperar con el Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia en que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina o revele que sus oraciones son solo una forma. O sea, nuestras oraciones no solo deben de ser una forma de que oro, pido, agradezco, siempre que voy a comer, siempre que voy a dormir. No, deben de ser genuinas. Y debes de hablar y de obrar de acuerdo a tus oraciones. Estoy pidiéndole esto a Dios, voy a actuar de acuerdo a lo que le estoy pidiendo. Voy a cooperar con Dios. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues si tú guardas la palabra de Dios, su ley, pones tu vida en armonía con Dios, Dios va a ir resolviendo cada asunto y va a ir contestando cada oración. Pero esto solo lo podemos hacer con su ayuda, porque ni siquiera tampoco podemos ordenar nuestra vida solos. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades, dice que no busquemos ayuda en la humanidad. Confiemos todo a ¿quién? A Dios, porque muchas veces el primer paso es buscar ayuda en el hombre. Y no digo que tampoco no se deba hacer. Hay veces que Dios responde a través de personas. Pero nuestra confianza primera debe estar ¿en quién? En Dios. Hay gente que a veces se busca todo y el último a Dios. ¿Sí? La práctica de hablar nuestras dificultades a otros dice que ¿qué hace? Nos debilita a nosotros y a los demás también no les reporta ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descansen ¿sobre quién? Sobre ellos. Y estas personas no nos pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante infinito, cuando podríamos buscar la ayuda ¿de quién? De un Dios infalible e infinito, o sea que no se va a equivocar. Y podríamos pedirle fuerza. Marcos 9:23 dice, son palabras de Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él anhela que extiendas hacia él la mano de la fe. ¿Cómo crees que fueron las personas que buscaron a Jesús para los milagros? La mayoría eran casos desesperados. ¿Recuerdan esa mujer que tenía flujo de sangre? ¿Cómo
cree que iba a estar la pobre mujer después de no sé cuántos años, creo que eran 12, de estar con hemorragias? Y como pudo fue, y como pudo lo tocó, dijo, si tan solo tocaré su manto seré sana. Y extendió su mano con fe y fue sana. Anhela que esperes grandes cosas de Él, anhela daros inteligencia en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Dice que Dios también puede aguzar el intelecto y te puede dar tacto y te puede dar habilidad. Muchos dicen, ¿y cómo voy a servir a Dios si yo no sé, si yo no puedo, si no sé hablar, si no entiendo? Bueno, pídele a Dios. Él reparte dones, el Espíritu Santo reparte los dones. Y todo esto te lo puede dar, si así lo crees. Y si pones también tu vida obrando hacia lo que estás pidiendo. El Hijo de Dios debe avanzar con entendimiento. No debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido. Después de esto tiene el privilegio, el deber de creer que Jesús lo acepta. Debes confesar también todas tus faltas, todos los pecados que sabes, que conoces, que recuerdes. Confiésalos. Y luego que los confieses, olvídalos, apártalos ya de ti porque fueron confesados y perdonados. No vivas ahí, como dice, ¿no? Rumiando, atormentándote por un pecado pasado. Porque ya Jesús lo pagó y ya te lo perdonó. Jesús te acepta como eres, pero jamás te va a dejar igual. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es por eso que, dice allí, Dios te acepta tal como eres, pero se niega a dejarte igual. Es por eso que toda persona que se encontró con Cristo no fue la misma. Y ahora dice, no importa lo que hagas, no importa cómo seas, no importa tus tendencias. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Si Dios te ama, pero no quiere que te quedes así pecando, no quiere que te quedes con esas tendencias que te dañan. Él quiere que cambiarte. Y si tú dejas que Cristo obre en tu corazón, no volverás a ser la misma persona. Así como el paralítico cuando se encontró nunca más volvió a ser el mismo paralítico. Ya fue una persona sana. No permitas que los afanes diarios te impidan hacerlo y confesar tus faltas. Toma tiempo para orar y hacerlo. Creer que Dios te oye. Mezcla con fe tus oraciones. Puede ser que no todas las veces recibas una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. A veces Dios nos prueba también. ¿Qué tanto confiamos? ¿Qué tanto creemos? Son probados para ver si confías en Dios, si tienes una fe viviente y estable. Porque a veces tenemos una fe variante, a veces sube, a veces baja, a veces parece que no tenemos fe, a veces está desbordante. Tenemos que confiar y tiene que ser una fe estable. Fiel es el que os llama, el cual también hará. 1 Tesalonicenses 5:4. Recorrer el paso angosto de la fe, confiar en sus promesas del Señor. Este es el tiempo cuando se debe manifestar fe, pero a menudo dejamos que los sentimientos nos dirijan. Como nos sentimos es si creemos o no creemos. Y no, aunque nos sintamos muy mal, debemos de creer, porque fiel es el que lo prometió y Él no cambia. Yo me siento mal, mañana estoy súper feliz, pasado estoy regular y después otra vez parece que estoy en la depresión, ¿no? Así somos los hombres. Pero Dios, ¿qué? Dios no cambia. Y Él cumple sus promesas. Por eso dice allí, Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él está pendiente de tus oraciones. Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se hace de la mano del poder del amor infinito. O sea, tú puedes, con un brazo de la oración y el otro brazo de la fe,
agarrarte de Jesús y decirle como le dijo Jacob, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y dice que Jacob luchó con Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién ganó? ¿Jacob o Dios? Jacob. Jacob le ganó a Dios. ¿Por qué? Porque recibió la respuesta, la bendición que tanto anhelaba su corazón. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta que su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nosotros somos muy ignorantes en muchas cosas. ¿Sí? Y no es una ofensa el decir que somos ignorantes. Somos ignorantes porque muchas cosas no las conocemos. Pero Él es sabio. Y entonces debemos pedirle su sabiduría. Somos muy débiles. Fácilmente nos cansamos, y no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Pero debemos pedirle que su fuerza. Y somos muy pecaminosos. Debemos pedirle su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos ya somos suyos. La fe reconoce el derecho de posesión y acepta la bendición. Por eso es que debemos de confiar. Jacob le ganó a Dios, pero al final Dios fue el que ganó también. ¿Por qué? Porque logró transformar el corazón de Jacob. No confiáis suficientemente en Jesús, en el amante Jesús. Tenemos que confiar en Él más. Salmo 84 dice, 84:12 dice, oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, si tú quieres que Jehová sea un sol y un escudo para ti, pídeselo. Y Él va a contestar. Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Y qué es ser pobre y humilde de espíritu? No quiere decir que tengas la ropa rota o que te quedes callado y no digas nada. ¿Qué es ser pobre y humilde de espíritu? Que reconoce, no tengo nada, soy pobre. ¿Pero qué? Pero sé que tú tienes mucho y que tú me puedes dar mucho. Y me someto a tu voluntad, haz de mí lo que tú desees. Tiembla a su palabra, a la palabra de Dios. Si Dios dice algo, así es. Que se desprende del orgullo y del egoísmo. Desprenderse del egoísmo, del orgullo y obedecer a la palabra de Dios, porque es Dios el que me lo está pidiendo. El rebelde es lo contrario, al rebelde no le importa la palabra de Dios. La oración humilde e inteligente de fe que brota de labios puros es totalmente aceptada por Dios. Fíjense bien, dos condiciones está diciendo: humilde e inteligente de fe. O sea, hay una inteligencia allí en la fe. Por eso dice que es una ciencia la oración. Pero no sabemos orar, no sabemos pedir. Dice que es totalmente aceptada por Dios, que brota de labios puros. Y si tú no tienes labios puros, ¿quién fue el que no tenía labios puros? Isaías, ¿no? Que dice, pero ¿cómo si no tengo labios puros? Y dice que viene un ángel y toma un carbón encendido del altar, del santuario celestial, y lo toca. Y han sido tocados sus labios y han sido purificados.
Igual, si tú no tienes labios puros o yo no tengo labios puros, ¿qué debemos de hacer? Pedírselo a Dios y Él los va a purificar. La oración que brota del corazón es escuchada en el cielo y recompensada mediante una respuesta en la tierra. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Entonces, Él es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, el santo. Sin embargo, dice que habita ¿con quién? Con el quebrantado, con el de humilde espíritu. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Pidámosle a Dios un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo, dice que no tendrán respuesta en el cielo. O sea, si son oraciones flojas, oraciones nada más por orar, porque me pidieron que orara, porque hay que orar. Esas oraciones, dice, que no tienen entusiasmo, no serán escuchadas ¿dónde? En el cielo. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. O sea, desde que pides, esperas, recibes, todo es ¿con qué? Con fe. Regocíjate con esperanza. Busca a Dios de todo corazón, clama a Dios con sinceridad y alma anhelante. Lucha con los agentes celestiales hasta que obtengas la victoria. Pon todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, todo tu espíritu, ¿dónde? En las manos del Señor, y resuelve que serás su instrumento vivo y consagrado, movido por su voluntad, controlado por su mente, imbuido por su espíritu. No sé, ¿para qué le estás pidiendo algo a Dios? ¿Para qué estás orando por cierta situación? ¿Qué vas a hacer después cuando Dios te lo conteste? ¿Agradecerle y después ir y tomar tu camino? ¿O vas a agradecerle y vas a vivir una vida consagrada a Él? Y vas a ser movido por su voluntad, someterte a su voluntad y vivir la vida que Él quiere. O vas a obtener la respuesta y te vas a dar la vuelta y vas a acabar peor que como estabas. ¿Sí? Entonces, tú tienes que clamar a Dios, poner tu vida en sus manos y resolver. Con su ayuda serás un instrumento vivo para Él, controlado por su mente, imbuido por su espíritu, movido por su voluntad, consagrado a Él. Con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis, sálvame, Señor, o pereceré. Para un alma así hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Pedro, cuando se iba a hundir, dijo, sálvame, Señor, que perezco. ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente le extendió la mano y lo sacó. Asimismo, nosotros podemos pedir que seamos sacados del pecado. El don está en la promesa. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. Podemos comprender nuestro trabajo seguro de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitemos. O sea, cuando tú ores, cree que ya tienes la respuesta. Ya fue dada la respuesta, pero vendrá cuando más lo necesites. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. Si no oramos, nos vamos a morir espiritualmente. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios y únicamente quienes obedezcan a esta palabra
pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él. 1 de Juan 3:22. Ahora, no quiero decir que si Dios no te ha respondido una oración, entonces es porque no eres su hijo o porque hay alguna falla. Hay veces que, como dijimos, Dios responde a su tiempo y por muchas variables, por muchas cosas, ¿sí? Entonces nosotros debemos de creer y confiar que Él es sabio y que Él está a cargo de la vida de cada uno de nosotros. El remedio para el desánimo, ¿qué es? La fe. ¿Te sientes desanimado? Ten fe. La oración y la acción. Si tú estás desanimado, ten fe. Ora y actúa. Para todos los que estén desanimados no hay sino un remedio: fe, oración y trabajo. Normalmente cuando una persona está desanimada es cuando menos quiere trabajar. O entra en depresión, no se quiere levantar, no quiere hacer nada. ¿Y qué dice aquí? Fe, confianza en Dios, oración y trabajo. La oración es el medio ordenado por el cielo para vencer el pecado. Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. Lo estudiábamos al principio. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amós 5:4. Busca a Dios y vas a vivir. Y no una vida penosa, sino una vida plena. Y sobre todo tendrás la vida eterna. Por último, recuerda grandes promesas de Dios, ¿verdad? Vamos a leer. Isaías 41:10 dice: yo te fortaleceré. Vamos a ver Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la promesa de Dios, nos va a fortalecer, nos va a sustentar. Salmo 32:8. Yo te guiaré. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oseas 2:21. En Oseas 2:21 nos dice que Él nos va a responder. Vamos a leerlo. Oseas 2:21. ¿Y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová? Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Yo te protegeré, dice Génesis 28:15. Génesis 28:15. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y Mateo 28:20. Todas estas son promesas preciosas que podemos pedir cumplimiento de ellas a Dios. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, todo esto tú se lo puedes pedir a Dios. Tú se lo puedes demandar. Y Él lo cumplirá. Estos tres grandes poderes se comprometen a obrar en tu favor. ¿Quién es? El Padre, Él mismo nos ama. El Hijo, que intercede por nosotros ante el trono de la gracia. Y el Espíritu Santo, que gime con gemidos indecibles, pidiendo por nosotros. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales, con un amor más fuerte que la muerte.
Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. Por eso es que todo lo que tenemos es gracias a ¿quién? A Cristo. Por eso es el mayor don. La vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de ¿quién? De la redención del hombre. ¿Te has puesto a pensar cuántos poderes y cuánto se mueve en el cielo a favor del hombre? Todo. Por el hijo rebelde, por llamar al hijo pródigo. Jesús dio su vida por ti. El Padre está pendiente de nuestras necesidades, nos ama. El Espíritu Santo nos ayuda. Los ángeles, Jesús intercede por nosotros. Todo se mueve ¿para qué? Para que tú y yo seamos salvos. Entonces estos tres grandes poderes están comprometidos para obrar en nuestro favor. ¡Qué amor, qué inmensurable amor! Por eso Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Allí en las imágenes vemos gente en problemas, en necesidad, donde Jesús nos está sosteniendo, nos está abrazando, le da un besito. Dice, así descanso seguro, mi Señor. Buscadme y viviréis, dice Amós 5:4. Vamos a leer Isaías 49. Isaías 49, 15 al 18. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Fíjense, si hay mujeres que se han olvidado de sus hijos y los han abandonado, los han tirado a un basurero. Pero ¿qué ocurre? Dice la Biblia, aunque se olviden ellas, dice Dios, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido. Han venido a ti, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Entonces el Señor nos tiene en las palmas de su mano. Le costamos y le costamos mucho. Y aunque haya gente que quiera destruirnos, aunque el enemigo quiera destruirnos, dice que Dios nos va a vestir como novia, porque somos su iglesia, somos sus hijos, y va a venir a buscarnos. Va a venir a buscarnos para llevarnos a su hogar. Por eso dice, qué amor, qué inmensurable amor. O contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Jamás podría haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? O sea, tienes que valorar todo lo que hizo Cristo por ti, todo lo que hace el cielo, lo que hace el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles. Dice que nada más, o sea, ¿qué más pueden hacer por ti? Ellos están haciendo todo. Y dice que si no te incentiva, no te motiva el estar en el cielo, o prefieres seguir en el pecado. ¿Te gusta más el pecado que estar en el cielo? Pídele a Dios que te ayude. Ese disfrute del cielo, tienes que amarlo, tienes que anhelarlo. El estar con la compañía de los ángeles, imagínense hablar con ellos, estar con ellos, ir con ellos para acá, para allá.
tener comunión y el amor de Dios, ver al Padre, ver al Hijo, ver al Espíritu. Dice que se van a elevar y van a incrementar todas tus facultades mentales y físicas. ¿No te atrae eso? ¿No quieres eso? Todo eso debe ser incentivo y estímulo poderoso para dedicar tu vida ¿a quién? Al Creador y al Salvador. Darle un servicio amante de corazón. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Te amó tanto que te creó, luego te amó tanto que te salvó y te redimió y murió por ti. Y te ama tanto que está próximo a venir en las nubes de los cielos por ti. Vamos a terminar leyendo Filipenses. Vamos a leer Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres, o sea, tomó forma humana, aunque era Dios, se hizo hombre. Y hallado en la condición de hombre, ¿qué hizo siendo hombre? Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. El castigo más terrible del Imperio Romano, el imperio más cruel que ha habido en la tierra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Entonces, si Jesús siendo Dios se humilló, ¿cuánto más nosotros, que somos seres finitos, no debemos humillarnos y ponernos a la voluntad de Dios y pedirle, demandarle el cumplimiento de las promesas? Pero confiando en su palabra y humillándonos, aceptando su voluntad. Bueno, vamos a terminar con una oración. Les damos las gracias y saludos a todos los que nos estuvieron acompañando en la transmisión. Que pasen un feliz sábado. Dios les bendiga. Y que sea esto una realidad para todos. También para mí, para todos, que podamos demandar las promesas de Dios, que tengamos fe y que oremos. No nos cansemos de hablar con nuestro Padre, con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que nos has dejado. Gracias porque eres todopoderoso y lo que tú dices, no hay manera en que no se cumpla. Todas estas promesas, que son miles que hay en la Biblia, están a nuestra disposición. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad, a poner nuestra vida en armonía contigo y a las peticiones que hacemos, a que permanezcamos en ti y tu palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nuestras situaciones son desesperadas en todos los aspectos, pero para ti no hay nada imposible. En tus manos ponemos nuestras vidas. Bendice a todos los que estuvieron escuchando, a los que lo van a escuchar en un futuro, y que escuchen tu palabra, tu voz, y que todos confesemos que Jesucristo es Dios, creamos y un día podamos estar en tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.